Bien, gracias Pastor por el tiempo de oración en esta mañana. Vamos a cantar Contempla a Dios y luego estamos recogiendo ya la ofrenda misionera, la promesa por fe. Así que vamos a cantar Contempla a Dios. Consejos al Señor. Cante conmigo. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorad. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorad. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mar del pecado? Jesucristo, humilde al parecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Te invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a recoger nuestra promesa por fe. Para esto vamos a cantar: heme aquí, envíame a mí.
Muy bien, vamos a orar entonces, a pedirle que esté bendiciendo este tiempo nuestro Señor. ¿Sí? Ore conmigo. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor, de recoger esta promesa por fe que tú, Señor, has permitido que podamos tener esta mañana, Señor, para poder recoger de todos los hermanos que han comprometido y han pactado contigo este tiempo. Señor, gracias por poder, Señor, tener este tiempo para poder engrandecer a tu ministerio, Señor, la predicación de tu palabra en todos los lugares que se necesita y se pueda conocer tu evangelio, Padre. Gracias por este tiempo y encomendamos esta promesa por fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos, heme aquí, envíame a mí. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Una vez más, cante conmigo. La mies es mucha. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Día de hoy muchos se pierden. Muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Una vez más, digámosle, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Puede tomar su asiento, mi hermano. Y en esta mañana también tenemos una nueva alabanza, un nuevo coro que queremos que puedan aprender para poder cantarlo también en nuestra iglesia. Dice, mi vida es Cristo.
vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Vamos a cantarla una vez más. Vamos a empezar de nuevo. ¿Ya la escucharon? Vamos a cantar de nuevo. Mi vida es Cristo. ¿Sí? ¿Ya la tienen, hermano? La canción, la melodía. Vamos a cantarla de nuevo entonces. Cante conmigo. Densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, huiría aún de ti, en rumbo a mi perdición, diferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Cante conmigo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Todos juntos, aleluya. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya,
vida es Cristo, aleluya, mi todo es Jesús. Muy bien, vamos a estar cantándola más seguido para que podamos aprenderlo, ¿sí? Tenemos el último coro, la última alabanza. Dice, en esto creo. Luego ya estamos con el mensaje en esta mañana. Dígale, Dios y Padre. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Damos el tiempo a nuestro pastor Miguel, por favor.
Buenos días, hermanos. Dios le bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Saluda al que tenga cerca a usted. Si puede saludarle, dígale buenos días. Sea amable. No perdamos el amor fraternal entre nosotros. Si le conoce, bien. Si no, debería conocerle. Debería ser su hermano. Qué bueno por estar con nosotros. Bienvenidos todos. Mientras va viendo su Biblia, por favor, allí en Mateo capítulo 16, versículo 17, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 17. Le va buscando allí, solamente quería agradecerles por sus oraciones, por lo que era el inicio de la maestría, que estábamos pendientes de eso. Pues ya iniciamos, ahora estamos atareados. Entonces estamos allí en la maestría que teníamos que iniciar y ya lo iniciamos, gracias a Dios. Ya estamos atareados y endeudados también. Tenemos que pagar todo y también lo pagamos ya también, pero gracias a Dios ya es un avance y paso a paso yo creo que el Señor permitirá que eso pueda ser una bendición para nuestras vidas y el ministerio. Por otro lado también quería animarles a seguir, a compartir y aprovechar los devocionales que estamos teniendo entre semana. Estamos haciendo por este mes, vamos a hacerlo cada semana, es decir, bueno, cada día de la semana por 5 días. Estamos haciendo series de 10. Si algunos aprovecharon, estuvimos haciendo 2 semanas acerca de familia, cada día a las 7 de la mañana. Se estrena por el Facebook y por YouTube también, en la página de la iglesia, Estrella de Belén Santa Cruz. Entonces pueden también seguir los devocionales. Esta semana que viene, es decir, mañana, empezamos una nueva 2 semanas, otra vez son 10, 10, 10, 10. Así estamos dividiéndolo de 10, las sesiones de temas. Y esta semana estamos tratando de, ¿cómo era? Villanos de la Biblia. Vamos a hablar de hombres malos y vamos a ver que los hombres malos también enseñan algo en la Biblia. Bueno, por eso están los malos ahí en la Biblia, ¿ya? Para algo están allí. Entonces, villanos de la Biblia, estamos tomando también 2 semanas. Y la tercera semana, bueno, la tercera serie, que serían otros 10, estaremos tomando también otra nueva temática que le compartiremos más adelante. Así que aprovechen, compartan y edifiquen su vida. Y ya desde el mes de noviembre, Dios mediante, ya no va a poder ser posible que sea cada día, porque es agotador y es cansador, hermano, hacerlo así cada día. Así que, y también por las responsabilidades que tenemos y otras cosas, no va a ser posible, pero tal vez me estaban hablando algunos jóvenes de poder convertirlo en un podcast, algo así se llama, algo así creo que sí, a partir de noviembre, y vamos a ver si se da y podemos ver hasta noviembre cómo podemos manejar eso. Así que por favor sus oraciones y gracias hermano por este tiempo. Sus Biblias, tema número 8 del credo. La iglesia es nuestro tema de hoy. ¿Qué creemos sobre la iglesia? La anterior semana hablamos qué creemos sobre el hombre, hoy qué creemos sobre la iglesia. Versículo 17 dice, palabra de Jesús. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar. Dios, guía, Señor, nuestro estudio, guía este tiempo, queremos aprovecharlo para edificarnos. El propósito también de venir acá, Señor, es sin duda adorar tu nombre, pero también recibir por medio de tu palabra, tu voz, tus mandamientos, tus enseñanzas, Dios, para nuestro bien. Que por los méritos de Cristo, Señor, hoy tenemos, Señor, el Espíritu Santo en nosotros, que mora en nosotros, que somos hijos, Señor, de gracia, y podemos, Dios, disfrutar y aprender y, Señor, ser edificados en tu verdad, en tu palabra, Señor. Que ella nos fundamente, que ella, Dios, nos dé las respuestas a nuestras dudas, Dios, que tengamos en este tema de la iglesia. Y, Señor, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, Señor, una vez más, comprenda, Dios, colectivamente también nuestro propósito, nuestra identidad, y hagamos, Señor, que nuestras vidas, siendo parte de este cuerpo, la iglesia de Cristo, glorifiquen tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad.
En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la iglesia. La palabra griega es la palabra eclesía. Tal vez ustedes por eso han escuchado tal vez alguna iglesia denominarse así. Eclesía, que es una palabra griega. La palabra griega es de dos términos, ek, que significa fuera de, y kaleo, que significa llamar fuera o convocar fuera. Entonces, cuando hablamos de la unión de eclesía, es llamar a alguien afuera. Llamar a alguien afuera. Este concepto de eclesía es un concepto del Antiguo Testamento. En hebreo sería la palabra kahal, kahal en el hebreo. Esa palabra del hebreo igual tiene la misma significancia, es decir, congregación, asamblea o convocatoria. Esa idea nace también del concepto de llamar fuera al pueblo de Israel cuando fue convocado fuera de Egipto para ir hacia la tierra prometida. Esa idea de sacar a su pueblo de esa esclavitud y llevarlo a través del desierto hacia la tierra prometida es justamente esa convocatoria del Señor, ese llamado del Señor, salir fuera para ir en pos de la tierra prometida. Pero también se usaba ese kahal en el hebreo para la idea de la convocatoria del ejército, por ejemplo. Se convocaba a la asamblea para poder decir vamos a la guerra, o al ejército se convocaba a los soldados para ir y pelear. Entonces salían de su tierra y iban a conquistar. Era también el término que se usaba. También se usaba el mismo término kahal, por ejemplo, en Nehemías, cuando se hace la convocatoria a la lectura de las Escrituras, la lectura también y oración del pueblo como una convocatoria. Ese era el kahal, la congregación. Entonces, si vamos a tomar eso también, es el término que usa Jesús acá. Porque Jesús está diciendo, edificaré mi eclesía, mi iglesia. Y a propósito tengamos en cuenta justamente que estos dos términos hacen un sentido también muy pleno de lo que es la iglesia hoy en sus diferentes perspectivas. Porque tal vez usted y yo conocemos 4 perspectivas de la iglesia o usos que tenemos de la iglesia. Está el uso de la iglesia como iglesia universal. Que a propósito, esa es la palabra que usted y yo conocemos como iglesia católica. La palabra católica es también justamente universal, universal. Y hay una iglesia universal, vamos a ver el sentido ahora. Hay una iglesia local, y la Biblia expresa también el sentido, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia que tienen particularidad, un lugar geográfico donde se ubican, la iglesia local. Pero también está la iglesia en forma denominacional, porque a veces mencionamos la iglesia bautista, la iglesia de los hermanos libres, la iglesia, tal vez usamos el término denominacional, las iglesias de las asambleas y qué sé yo. En un término denominacional usamos también la palabra eclesía, pero también usamos nosotros el término eclesía o iglesia en relación al templo, ¿no? Porque ustedes tal vez esta mañana dijeron en casa, vamos a ir a la iglesia. Y estaban viniendo acá, estaban viniendo a un edificio, pero particularmente que este lugar convoca a estos santos y fieles en Cristo que también han sido redimidos. Una definición en unas 2 líneas yo pudiera decir así: asamblea de personas regenerados o nacidos de nuevo por la fe en Cristo que se organizan, se reúnen para adorar y observar las ordenanzas bíblicas. Vamos partiendo de allí. El concepto entonces es universal, pero también es local. Si usted y yo vamos, por ejemplo, al libro de Romanos, capítulo 16, versículo 5, el apóstol Pablo dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Había una iglesia local, o tal vez Hechos capítulo 8, versículo 3. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, término general, entrando de casa en casa, arrastrando a los hombres y mujeres y metiéndolos en la cárcel. ¿Por qué de casa en casa? Porque al comienzo no habían estas construcciones, no habían edificios, no habían templos, habían iglesias reunidas en casas. Ahí se convocaban, ahí se reunían. Cuando los persiguieron más, ya no fueron necesariamente casas. La iglesia pasó de reunirse en casa a reunirse en cuevas o catacumbas. Allí escondidos se reunían. ¿Y qué lo hacía iglesia? Lo que lo hacía iglesia justamente es esa convocatoria otra vez. Esa reunión, las personas
hacen la iglesia, no el edificio. Entonces, cuando usted y yo venimos y decimos vamos a la iglesia, se entiende porque nos convocamos, nos reunimos y puede ser aceptable. Pero no es propiamente bueno decirlo así, porque no es la iglesia. Si este edificio, ustedes y yo saliéramos de acá, es un edificio simplemente. Hay un edificio con paredes, con aire, puede tener todo lo demás, pero no necesariamente esto es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros en Cristo. Nuestra declaración de parte de la Misión Bautista Internacional dice esto. Creemos que la Iglesia Universal comenzó en el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo para quedarse en el mundo hasta el día de la redención. Cristo es la cabeza de la Iglesia Universal, la Iglesia es su cuerpo. La Iglesia Universal está formada por personas de todas las culturas que han creído y confesado a Jesucristo como su Salvador y Señor personal. La Iglesia Universal está conformada por iglesias locales. La iglesia local está conformada por pastor, diáconos y miembros convertidos a Cristo, bautizados en aguas por inmersión. La misión de Jesucristo para la iglesia local es hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. Tenemos el sentido, como dije, universal y el sentido también local particular. Esto un poco diferencia, por si acaso, de los padres de la iglesia, como se conoce también, de los padres de la iglesia reformada. A un Calvino, a un Lutero, siguiendo la filosofía de Agustín, pensaban más en una iglesia de una forma un poco distinta. Algunas particularidades distintas, por ejemplo, es que algunos de ellos pensaban que la iglesia venía a ser una extensión o una forma de reemplazo al pueblo de Israel. Y que ya no había un plan para Israel, sino un plan única y exclusivamente para una sola cosa, que eso es llamado la iglesia, y ya no para Israel. Voy a explicar un poquito esa diferencia, porque algunos pensaban de esa forma. Otros también pensaban justamente que el mensaje del reino, el mensaje que fue predicado por Cristo primero a la nación y que luego pasó a todos, el mensaje del reino, es justamente un mensaje por eso que une ese pensamiento. Une el pensamiento del antiguo pueblo de Dios, Israel, y hoy la iglesia recibe ese reino y por lo tanto nosotros somos el nuevo Israel. No creo particularmente que estamos en esa línea. Y en tercer lugar también hay una línea pensante que habla de la iglesia como ese concepto de que en el Antiguo Testamento era el cajal de congregarse, reunirse, y no necesariamente tenía que ver con una convocatoria de espiritual, sino con una convocatoria, como dije, para la guerra, una convocatoria para una reunión, para una toma de decisiones legales o administrativas, y no necesariamente para una congregación espiritual. Por tanto, algunos dicen, no es saludable usar la palabra iglesia o eclesía. Creemos que los términos a través del tiempo han ido y siempre van cambiando y van teniendo una matiz muy particular. Es por eso que hoy en el mundo cuando dice vamos a tener una reunión, vamos a tener una convocatoria, no usan otra palabra, no usan la palabra iglesia para eso. Nunca dicen vamos a tener una iglesia, no se usa ya hoy día. La palabra iglesia llegó a tener un sentido única y particularmente exclusiva para lo espiritual, para la adoración espiritual, y creo que eso es maravilloso y bueno que quede de esa forma para nosotros también. Ahora, ¿se llama la iglesia en la Biblia? ¿Cómo se la llama? Voy a mencionar algunos versículos que la pantalla tal vez le va a ayudar a ustedes a ver los versículos. Voy a intentar ser un poco más lento en esto. Por ejemplo, en la Biblia habla la palabra edificio de Dios. Hablando de la iglesia, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 11. Habla de la iglesia y allí la denomina como edificio de Dios, como una construcción de Dios. Somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice el versículo 9. Primera de Corintios. Estoy usando algunos versículos solamente como ejemplo y referencia de cómo se la llama en la Escritura a la iglesia. Hechos capítulo 20, la anterior semana lo vimos, versículo 28. Hechos 20, 28, habla de la iglesia. No es el único término. Juan capítulo 10 también menciona ese término, la palabra rebaño. A la iglesia se la llama un rebaño. Rebaño de Cristo. Cristo es el pastor, dice Juan 10. Y Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el
rebaño. Hay un término, una alusión al rebaño como iglesia. La iglesia es un rebaño, ahí está, y el Señor es justamente el que ganó a ese rebaño, porque al final dice para apacentar la iglesia del Señor, que es ese rebaño, la cual Él ganó por su propia sangre. Número 3, habla también la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 18. El mismo Colosenses 2:19 también usa para los que están anotando y llevando allí una forma de apunte. Colosenses 1:18 también habla de Cristo, de la iglesia como cuerpo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuerpo, hay cabeza. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5 nos habla de esa forma ilustrada, tal vez, una forma de darnos a conocer una figura de matrimonio de la iglesia, y habla allí de la iglesia como Efesios capítulo 5, desde el 21 por si acaso hasta el 31 pueden tomar allí porque hay mucho, pero un versículo en particular nos menciona allí de que la iglesia es novia de Cristo, es la novia de Cristo. Dice la cual Él también la va a santificar, la va a preparar para presentarla a su Padre pura, santa y sin mancha. Es la novia de Cristo. También nos menciona la palabra allí, la iglesia. Juan 15, algunas veces ya lo hemos usado este pasaje, nos menciona también la idea de la iglesia como pámpanos. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en vosotros, este lleva mucho fruto, separado de mí nada podéis hacer. En nosotros que somos cuerpo de Cristo, rebaño de Cristo, pero también somos pámpanos que debemos dar fruto. Metáfora bíblica también respecto a la iglesia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2:9 hace alusión también a la iglesia como pueblo de Dios. ¿Qué nos dice? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y ahí está, pueblo adquirido por Dios. Y habla de propósito también, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces es otro término. Y por último, un séptimo, ustedes saben que me gusta el 7, para no mencionarles más, hay mucho más por si acaso, pero quedaremos con 7 hoy. Romanos capítulo 9, versículo 8. 1 Corintios 12, 1 Juan 1, pero vamos a usar solamente el de Romanos 9, 8. Y verán que hay términos en estos pasajes que les menciono, Romanos, 1 Corintios 12, todo el capítulo 12 muchas veces se refiere de una forma o de otra, y esto hace de que nos llame la Biblia. Dice, esto es, no a los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, hijos de Dios. Voy a usar 3 términos. Hijos de Dios, hijos, un término que usted y yo conocemos como un término familiar. Luego, en el libro de 1 Corintios 12, nos dice que somos miembros del cuerpo. Otro título también que es añadido al concepto de familia. Hijos, miembros, pero también la Biblia nos dice que somos nosotros hermanos. Pablo también allí usa, en 1 Juan también usa el término hermanos. Y esos 3 títulos particulares, lo uno en uno, entonces nos está diciendo que somos una familia, compuesto por varios miembros. Somos una familia de hermanos en Cristo. Somos una familia de hijos de Dios, mismo Padre. Entonces hay un sentido familiar en la iglesia. Y es el concepto que también tenemos acá respecto a conocer acerca de la iglesia. Ahora, una aclaración importante creo, porque el otro día cuando tuvimos una presentación de un miembro aquí en la iglesia, o de algunos miembros, no fue uno, creo que alguien hizo un comentario en las redes sociales, y no era de nuestra iglesia, es de otra iglesia, pero valga la pena dar una aclaración general. La iglesia tiene miembros, que son personas añadidas como parte del cuerpo de Cristo. Estos miembros
son aceptados por nosotros. Mira el que está cerca de usted. ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Mm? ¿Es su hermano o no es su hermano? ¿Mm? Medio que a algunos es difícil de aceptar, ¿no? Y amén, dicen, no, por la gracia del Señor. ¿Ah? Habría que aceptarle, ¿no? Complicado, difíciles algunos. Y nosotros como iglesia aceptamos miembros. Decimos amén por aquel que viene a ser miembro. Qué bueno por aquel que va a llegar a ser miembro de nuestra iglesia. Bienvenido, le recibimos, le recibimos. Pero puede también que a alguien nos recibamos. Y a veces nos recibimos necesariamente a personas. Y a veces se van también de acá. Y no son bien recibidos. Puede ser. La iglesia ha recibido y ha rechazado miembros y a veces se ha equivocado la iglesia. Le doy dos ejemplos. Pablo se convirtió en el libro de Hechos. Se convierte al Señor, rinde su vida a Cristo, el Señor le salva, le da un llamado. ¿Y qué hace Pablo cuando se convierte? Se va y se presenta a la iglesia, a los apóstoles, donde está Santiago, donde está Pedro, donde está Juan, donde están allá los discípulos, los que son columnas de la iglesia. Él relata eso en el libro de Gálatas. Y él dice, fue y se presentó. ¿Pero qué pasó? No lo aceptaron. Porque este era perseguidor de la iglesia, ¿no? Y lo vieron como raro digamos, medio raro. ¿Será que por ahí es un infiltrado que se quiere? Y puede ser, ¿no? Puede ser que algunos infiltrados se metan a la iglesia, ¿sí? ¿Ah? Y la iglesia fue como que más celosa, más con miedo tal vez, y no la aceptó. El único que la aceptó en su momento podemos decir que fue Bernabé, que le recibió y luego le hice parte de la iglesia de Antioquía y comenzó el ministerio. Pero pasaron algunos capítulos donde verdaderamente se ve el testimonio y la conversión genuina de Pablo haciendo misiones, plantando iglesia con Bernabé, yendo así como equipo. Vuelve a Jerusalén, capítulo 15 del libro de Hechos, y ya es recibido. Tuvo que pagar derecho de piso, decimos algunos, ¿no? La iglesia se equivocó. Aún los apóstoles se equivocaron en recibir a uno en particular. O el mismo Pablo se equivocó luego también con un discípulo llamado Juan Marco. Porque lo hizo parte de su equipo, fueron a un viaje, pero en medio del viaje Juan Marco dijo, está muy difícil el viaje misionero, yo no soy para misiones, y se volvió. Y Pablo dijo, este no sirve. Y lo rechazó. Y no quiso ir más con él. Él se tuvo que ir luego con Silas a otro equipo de misiones. Y el único que lo agarró otra vez a que parece que necesitamos más Bernabé en nuestras iglesias. Bernabé agarró a Juan Marco y hizo otro equipo e hizo misiones con él. Y al finalizar, cuando vemos la carta de Pablo a Timoteo, dice, tráeme o mandámelo a Juan Marco, porque me es útil para el ministerio. Se dio cuenta que se equivocó. Al parecer puede ser que nosotros nos equivoquemos en aceptar o rechazar. Pero el que no se equivoca, el que sabe quién es genuinamente salvo, ¿quién es? Es el Señor. Hechos capítulo 2, conocido por todos nosotros, acerca de la iglesia. Hechos capítulo 2, la primera iglesia, los primeros convertidos, los primeros bautizados, los primeros añadidos. ¿Qué dice el versículo 41? Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibir la palabra y luego ser bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay un número definido. Alguien contó, alguien llevó el conteo, alguien estaba allí sabiendo de que eran personas físicas. No dijeron, todos son partes del cuerpo de Cristo. No, les recibieron también con números específicos. Estos, ¿qué pasaba? Versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Versículo 43. Sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y bienes, los repartían según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo.
Qué bueno por todo esto. Al comienzo, capítulo 40, versículo 41 nos dice cómo estos llegaron a ser parte de esta iglesia local. Desde el 42 al 47 nos menciona cómo este cuerpo vivo, cómo este cuerpo en una dinámica de comunión y de confraternidad se estimula, se apoya mutuamente, hay la posibilidad de cumplir los mandamientos recíprocos unos a otros, donde ellos adoran juntos, alaban junto al Señor, comparten lo que tienen, perseveran en la doctrina, en la enseñanza, en el partimiento del pan. En todo esto es maravilloso. Pero ¿quién es el que hace todo esto? Al final vuelve a aclarar cómo empezó. Así que los que recibieron fueron bautizados, dice el versículo 41. Al finalizar dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor. Ahí está la aclaración. Puede que nosotros nos equivoquemos en aceptar a alguien y puede que nosotros recibamos a alguien por hermano. Puede que a alguien tengamos allí. Pablo se quejó de algunos también, porque luego también se fueron a Demas, por ejemplo, dicen, ¿no? Amó más a este mundo. Hay quienes están a veces entre nosotros, pero no son de nosotros. Hay quienes pueden ser parte de una comunión con nosotros, pero a veces puede que verdaderamente no hayan nacido de nuevo. Pero el que no se equivoca, el que lleva bien los números y las cuentas, el que sabe quién es y no es verdaderamente, es el Señor. Porque Él es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Así que cuando usted y yo oremos por más miembros en nuestras iglesias, oremos para que el Señor añada y no nosotros. Porque puede que nuestra suma no sea tan fina, no sea de un juicio tan cabal. Pero el juicio de Dios y la vista de Dios y la obra del Señor sí es perfecta. Y esa es la que deseáramos que nuestra iglesia tenga también siempre. Ahora, la iglesia, como dije anteriormente, no es un nuevo Israel. Tampoco reemplaza y no queremos y no pretendemos adueñarnos de las promesas o de los pactos hechos a los hebreos. Voy a hacer dos menciones particulares. Una es Efesios capítulo 2, versículos 12 al 16. Efesios 2, 12 al 16. Y en este punto veremos que la iglesia, como estoy diciendo, no es la que reemplaza a Israel, no es tampoco la que se pueda apropiar de las promesas y bendiciones a los hebreos, porque es la unión de dos pueblos en uno. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Le está hablando a la iglesia de Éfeso, iglesia de gentil, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ahí dice pero que nos condiciona nuestra posición actual, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, la posibilidad de salvación de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Que a propósito de este tiempo estaba un poquito revisando acerca del concepto americano que ahora se tiene en lucha, no tanto para nosotros, no nos ha llegado todavía tan fuerte, pero para los americanos está muy fuerte el concepto de la justicia social. El concepto de la justicia social, pretendida por algunos lograr y avanzar como un avance del progreso de este tiempo, es creer que el hombre puede crear justicia social. La iglesia históricamente ha sido eso. La iglesia. La iglesia, aquí viene claramente las palabras de Cristo, del Señor, diciendo, Él es nuestra paz. Él hace eso. Él derriba las paredes. Él hace un solo pueblo.
Gálatas nos dice, para el Señor no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. No pudiéramos poner razas, porque hay una sola raza, la raza humana. Y no podemos estar hablando de discriminación cuando la iglesia ha sido la baluarte y columna de la verdad que ha buscado la comunión y crear paz y armonía. La iglesia, el evangelio ha hecho posible eso. Aquí nomás hay collas y cambas. Bayunos, ¿qué más hay aquí? ¿Ah? Chapacos hay aquí. Hasta eso hemos recibido. ¿Ah? ¿Qué más hay por aquí? ¿Ah? Argentino creo que hay también, ¿no? La gracia de Dios es grande. Cubano. Dios es bueno. ¿Ah? De todo lugar. De todo lugar, de toda nación. ¿Ah? De todos países, ¿no? También. Del Beni, por ejemplo, otro país. Sí. La iglesia históricamente ha hecho eso. La iglesia hace posible la comunión. Derriba esa pared. Porque la iglesia es por medio de Cristo, esa conciliación, esa reconciliación, esa búsqueda de paz, esa posibilidad de reconciliarnos con Dios y con nuestro prójimo. La iglesia ha hecho eso. Y eso es lo que debemos nosotros seguir manteniendo a través del tiempo. La justicia social, si se quiere llamar así, sí es posible, pero es posible solamente por los términos bíblicos de Dios. Dios es el que hace justicia realmente. Y es el Señor el que ha hecho esto a través del tiempo. Obviamente que ha habido excesos históricos de la iglesia católica, ha habido exceso. Ha habido exceso de la iglesia reformada. Ha habido exceso de cualquier grupo que usted llame iglesia. Pero no, esos excesos a través histórico no van a cambiar el sentido bíblico del propósito de la iglesia, de la conciliación de la iglesia, del propósito universal que el Señor tenía para la iglesia. Y es lo que nosotros debemos defender. No buscar y añadirnos a una nueva filosofía cuando ya ha habido y hay algo que ha funcionado a través del tiempo. Bíblicamente, siguiendo el patrón del Señor, de dos pueblos hizo uno. Segundo, Israel sigue teniendo sus promesas. Israel sigue teniendo sus pactos. Israel también tendrá su oportunidad. Romanos capítulo 11, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, no ha desechado Dios a su pueblo, a Israel. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, dice el Señor, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios siempre ha tenido su remanente. Y su pueblo sigue teniendo todavía sus promesas vigentes. Las promesas hechas en el pacto a Abraham. Incondicional. Las promesas hechas a Moisés. Condicionales. El pacto hecho también a David. Un reino. El pacto palestino. Una tierra. Son promesas dadas a Israel y el Señor se las va a cumplir. Y el Señor se las va a dar en su tiempo. Por eso hay también juicios para Israel y hay también promesas a Israel como el reino milenial. Entonces son consumaciones distintas y diferentes. Claro, la iglesia tiene promesas, pero las promesas vamos a hacer directamente así. Las promesas a la iglesia son promesas espirituales. Las promesas a Israel son promesas terrenales que tienen implicaciones espirituales. Y esas son distintas y son diferentes. No somos los que reemplazamos. Israel sigue teniendo
seguirá teniendo su oportunidad y Dios seguirá trabajando con Israel, y en su tiempo hay también la profecía bíblica que se va a cumplir en ello. ¿Qué nos queda a nosotros? No caer en el mismo error de Israel, porque Israel tenía propósitos similares o idénticos a nosotros. ¿Cuáles de ellos? Ser luz a las naciones. Que por medio de ello, de la simiente, vendría también el Salvador para salvar al hombre, al mundo. No a Israel solamente, al mundo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No es de exclusividad para darlo solo a alguno, para ofrecerlo solo a alguno, sino para todos. Y ese es el propósito de la iglesia. Para cerrar en esta mañana, voy a hablarle de unos propósitos también de la iglesia que espero que nos desafíen también a nosotros en este tiempo. Número 1, amar a Dios o el amor a Dios. Apocalipsis 2:4 es conocido a una iglesia. El Señor le dice, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor de Jesús le preguntaron cuál es el gran mandamiento y Él lo resumió en uno: amar a Dios sobre todas las cosas. Y todavía de Yapa dijo, y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor. La iglesia debería ser también alguien que entienda que como cuerpo estamos para amar a Dios. Que nuestro propósito aquí es poder amarle a Él. Vivir para amarle, no decir que le amamos. No prometer amor cuando no estamos realmente amándole. Y decir que amamos a Dios justamente como le dice a la iglesia allí en capítulo 2:4. Tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Me has abandonado, en otras palabras. Número 2, Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 dice el apóstol Pablo a los Efesios: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otro propósito de la iglesia, directo y puntual: glorificar a Dios. ¿Para qué estamos acá? Para darle gloria a Él. Que todo lo que hagamos, dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo para la gloria de Dios. No para gloria de los hombres, no para gloria de nuestro edificio, no para gloria de nuestro grupo, no, para gloria de Dios. No nos hagamos un nombre nosotros, levantemos en alto el nombre del Señor. Ese es el único digno de ser alabado y glorificado. Amén. Iglesia del Señor, ame a Dios, glorifica a Dios, haga discípulo en tercer lugar. Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Propósito de la iglesia. El propósito principal viene por el verbo principal. Y el verbo principal es hacer discípulo. Hay que predicar el evangelio, hay que evangelizar, claro. Pero la tarea no es ir y predicar y engendrar hijos y no criarlos. Hay que ganar alma, hay que evangelizar, pero a esos hay que discipular. ¿Y cómo se lo disipula? Mismo orden, dice enseñándole. La enseñanza hace discípulo. Y los discípulos son los que han sido convertidos, regenerados, nacidos de nuevo por la gracia del Señor. Y la iglesia está compuesta entonces por discípulos. Es el propósito de la iglesia: amar a Dios, glorificar a Dios, hacer discípulos instruidos en su palabra. En cuarto lugar, Efesios capítulo 4, versículo 12. Edificar el cuerpo de Cristo. Edificar, construir. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Propósito de la iglesia:
la edificación. ¿Qué somos nosotros? Capítulo 2 mismo de Efesios dice que somos, que estamos edificando sobre el fundamento que ya está puesto, el fundamento de los apóstoles. Y vamos edificando el cuerpo de Cristo. El cuerpo somos nosotros. Debemos crecer, debemos madurar. No podemos quedarnos allí sin dar fruto. Debemos crecer y debemos edificar la iglesia de Cristo, pero con una meta. La meta es puesto los ojos en Jesús, como dice el autor a los Hebreos. La misma perspectiva tiene que ver con perfeccionar. La misma perspectiva tiene que ver de la santificación progresiva, avance, crecimiento. La misma perspectiva tiene que ver de la edificación. ¿Para qué están los dones en la iglesia? ¿Para qué están los pastores? ¿Para qué están los maestros? ¿Para qué están los que sirven? ¿Para qué tienen el don de enseñanza? ¿Para qué tienen el don de maestro? ¿Para qué tenemos los dones? Para edificarnos unos a otros. Cada hermano es una pieza importante en este proceso de edificarnos unos a otros. Cada uno de ustedes es de mucho valor. Para Dios tiene valor. Usted tiene un valor importante. Tiene algo que aportar al cuerpo de Cristo. Tiene un talento que Dios le ha dado. Tiene un don que Dios le ha dado. Tiene una capacidad que el Señor le ha dado. ¿Y es para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. No únicamente tarea de los pastores o los maestros bíblicos. Es únicamente, esa es la tarea para nosotros. ¿Nosotros somos los únicos llamados a edificar? No. Hay 26 mandamientos recíprocos en las Escrituras. 26 mandamientos donde nos mandan a exhortar, animar, ayudarnos, apoyarnos, amarnos, saludarnos, compañerismo, todo unos a otros. Unos a otros. El cuerpo se edifica de una forma dinámica, de una forma viva. En quinto lugar, ¿para qué está la iglesia como propósito? ¿Qué propósito tiene? Disciplinar a los creyentes. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaudadlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a los otros las cargas y cumplíase así la ley de Cristo. Disciplina. Sí, uno de los términos y uno de los propósitos que no quisiéramos. Alguna vez yo dije, y vuelvo a repetir, hay disciplina en todos los niveles. Hay disciplina personal o llamada autodisciplina. Yo debo autodisciplinarme en el concepto de que debo corregirme, ordenarme, acomodarme, administrarme mejor, a tener una mejor mayordomía. Debo tener una autodisciplina buena. Saber qué cosas están en mí que no están bien y ordenar mi vida es mi tarea. Pero cuando yo no puedo con mi propia vida, es necesario que otro me ayude, ¿no? Y tenemos algunos niveles de ayuda en disciplina. ¿Quiénes están? La familia, por ejemplo. Para eso están los padres. Claro, que el concepto de disciplina por lo general siempre lo hemos acuñado como un concepto de dar huasca, ¿no? De castigar. El concepto de disciplina tiene 3 procesos, la disciplina. Instruir, exhortar y recién castigar. Yo no puedo castigar a alguien que no he instruido o enseñado. Si lo ha hecho sin saber, pues no necesariamente merece el castigo. Necesita que yo le enseñe, le advierta o le exhorte. Es la idea de hacerle volver al camino, redarguirle, para poder entender que si está, cuando alguien merece un castigo, cuando es rebelde. La rebeldía es merecedora o se hace merecedora de castigo. Así que si usted no está corrigiendo a su hijo, no está corrigiendo ahí en la familia, en la casa, no está teniendo disciplina en casa, está faltando. Puede que al faltar disciplina en casa, alguien se va a encargar de sus hijos o de usted y va a ser lo civil. Hay otro nivel de disciplina. Lo civil existe también. No en vano lleva la espada, dice el apóstol Pablo. Es decir, claro, te pasas el semáforo porque no aprendiste en casa a respetar las órdenes. Claro, se va a encargar las autoridades civiles. No pagas tus impuestos, no haces las cosas legalmente o justamente y se encargará la justicia. Infringes a la justicia porque no aprendiste en casa a hacer las cosas correctamente, pues te encargará la justicia de hacer justicia a tu vida. Pero también la iglesia
en cuarto lugar, la iglesia es parte de ese proceso. Y la iglesia está también para ayudarnos, enseñarnos, exhortarnos y también castigarnos. Porque también cuando habla de la iglesia nos va a hablar también en términos de disciplina y castigo. Ahora vamos a ver eso para adelante. También en sexto lugar, como propósito para la iglesia, ya mencioné anteriormente, vuelvo a mencionarlo ya con versículo bíblico, Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Dos frases muy conocidas por palabra de Jesús allí en las bienaventuranzas. ¿Qué somos? Sal y luz. Sal y luz. En esos versículos. Somos sal, dice. Y no es el concepto de dar sabor como hoy día tal vez se lo usa más. El concepto de sal en el Antiguo Testamento o aún en el Nuevo Testamento más que todo era el concepto de preservar. Y la iglesia es la que preserva el mundo también. Si la maldad no se ha expandido más en este mundo es porque la iglesia también debe cumplir su labor, está cumpliendo su labor. Y si la maldad existe cada vez más grande es porque la iglesia no está haciendo su tarea. Y somos llamados a ser sal y también a ser luz. No debemos ocultarnos o vivir ahí ocultados como si nosotros aquí nomás fuéramos iglesia. Una vez a la semana tal vez vienes a la iglesia. A un solo servicio tal vez vienes a la iglesia. Pero si vienes acá, vienes para edificarte, vienes para adorar al Señor, para poder estimularte al amor y a las buenas obras, para que saliendo allá al mundo, tú seas esa luz, tú alumbres allí, se refleje a Cristo a las personas. Somos el pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, hace rato leímos, adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Porque nosotros hemos pasado de tinieblas a luz. Y por tanto, nosotros debemos ser ese reflejo de luz a este mundo que está viviendo en oscuridad y sombra. Necesitamos entender nuestro propósito aquí en la tierra. Y por último, proveer comunión para sus miembros. La iglesia es eso. Hechos capítulo 2, versículo 42, tenían en común, compartían todos los días. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, la iglesia era llamada a no andar en división, sino unida en comunión. Gálatas capítulo 2, versículo 9, no en disensiones, sino en comunión. Filipenses capítulo 1, versículo 5. 1 Juan capítulo 1, versículo 3, llamados a ser miembros en comunión. Y con esto quiero cerrar de la comunión. Qué bueno la comunión. Creo que parte de lo que yo he dicho por mucho tiempo, y hasta acá lo sigo sosteniendo, de por qué nosotros, primero que muchos abrimos la iglesia, primero que muchos quisimos hacer los cultos presenciales después de todo este asunto de la pandemia, es porque vimos eso por conveniente. Porque la iglesia estaba perdiendo un valor, perdiendo una identidad, perdiendo algo que era un propósito de iglesia, la comunión. Sé que es bueno y qué bueno por los hermanos que siguen por las redes sociales, por las transmisiones que hacemos, ya sea por YouTube o por Facebook, pero no hay una iglesia virtual propiamente. ¿Puede haber una forma de edificarnos virtualmente? Claro. ¿Puede haber una forma en que yo pueda escuchar un mensaje? Por último, esta parte del pastor no me gusta, la adelanto, ¿no? Está muy larguero, lo corto, ¿no? Me gusta de 20 minutos, ¿no? Lo hago más corto, qué sé yo, lo puedo hacer, hago lo que sea. Es mi tele, es mi celular, es mi iPad, qué sé yo. Lo hago. Listo. Pero tú en el culto virtual o en el culto allí en las redes sociales, tú no tienes esto. ¿Y qué es tener esto? Tener esto es poder, por ejemplo, confesar nuestra falta unos a otros. Santiago capítulo 5, versículo 16. Poder reprendernos unos a otros en pecado. Efesios capítulo 5, versículo 11, 1 Timoteo 5, 20. Necesitamos del otro que nos ayude a vivir en santidad. El poder perdonarnos mutuamente. ¿Cómo sé que estoy madurando si no me relaciono con otros
Y al tener dificultades y conflictos no lo estoy superando y perdonando como Dios pide que yo perdone. No soy llamado a ser un llanero solitario. Soy llamado y fui creado para estar en comunión. Llevar y restaurar las cargas los unos a los otros. Efesios capítulo 6, ahora leímos el versículo 1 y 2. Somos llamados para eso. Orar unos por otros. Efesios 6, 18. Somos llamados a orar los unos por los otros. 2 Corintios 8, 9, 1 de Timoteo 5, 1, Santiago 1, 27. Somos llamados a cuidar y amarnos los unos a los otros. Y Hebreos 10, 23 al 25. Somos llamados a no dejar de congregarnos. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarse porque como algunos tienen por costumbre. ¿Cuánto más cuando aquel día se acerca? Esto es la iglesia de Cristo, la cual Él salva y en cualquier parte del mundo por la fe en Cristo Jesús es parte de su cuerpo universal. Pero parte de una iglesia local son los propósitos que podemos cumplir como los mandamientos recíprocos, como los mandamientos de ordenanzas a la iglesia, como los mandamientos de crecimiento, edificación, como los mandamientos de comunión y de relación. La iglesia local. Así que, amado hermano, ama a tu iglesia, congrégate en tu iglesia, y si no eres parte de esta iglesia, decide ser parte de esta iglesia y no sigas siendo un visitante de iglesia, un turista de iglesia. Sé parte de una iglesia, responsable en una iglesia, siendo parte integral de un cuerpo, porque no te gustaría siempre estar de visita en una casa, ¿no? Creo que te gustaría ser parte de la casa. Pues te invitamos a ser parte de esta casa. Porque también, si Cristo te aceptó, nosotros te aceptamos también. Amén. Oremos, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias a Dios por esta mañana. Gracias a Dios por este tiempo, Señor, que tú, Señor, hagas la obra en nosotros. Conforme a la necesidad, Señor, también hayas, Señor, despejado las dudas, clarificando, ordenándonos, Señor, nuestros pensamientos. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor, porque Él edificó, Señor. La edificación de la iglesia, Señor, no es nuestra, es de Él, Señor. El que comenzó la iglesia es Cristo. El que, Señor, enseña, Señor, el que mantiene la unidad del cuerpo, Señor, es el Espíritu Santo, Señor. El que recibe, Señor, a cada miembro, Señor, eres tú, Padre Santo. A ti, Señor, la gloria y la honra. Gracias, Dios, porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo columna y baluarte de la verdad, porque este mundo necesita, Señor, más iglesia. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos al pastor por el mensaje en esta mañana, por el desafío a la iglesia. Y ahora ha llegado el momento de recoger ofrendas y diezmos. Hermano, le invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a recoger este tiempo de ofrendas y diezmos cantando heme aquí, envíame a mí. Si alguien necesita algún sobrecito, por favor, ahí están los hermanos ofreciendo para usted. Muy bien, creo que ya estamos todos, así que vamos a cantar heme aquí, envíame a mí, pero antes vamos a orar, vamos a pedir la bendición de este tiempo de nuestro Dios. ¿Sí? Ore conmigo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por este tiempo de ofrendas y diezmos, Señor, que tú permites que se pueda levantar, Señor. Gracias por los hermanos que dan, Señor, de corazón. Gracias por la provisión diaria. Te encomendamos, Señor, bendigas esta ofrenda y te rogamos que sea usada para las necesidades que hay en tu casa, las necesidades de expandir tu palabra y también
el apoyo y el sostenimiento, Señor, a esta iglesia. Te lo encomendamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cante conmigo, heme aquí, envíame a mí. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Sin ti, heme aquí, envíame. Y heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin envíame a mí, yo iré. Tomen su asiento, hermanos, tenemos algunos anuncios con nuestro pastor Alfredo. Adelante, pastor. Muy buenos días a los que han llegado un poquito tarde. Siempre hay, ¿no? Uno que otro que se duerme un poquito. Bueno, tenemos varios anuncios, así que nos vamos a apurar un poco. Ahorita me he equivocado de notas acá. Bueno, acá está. Muy bien, simplemente animarles a que puedan participar de todos nuestros cultos regulares que tenemos desde el día martes a las 7:15, la reunión de oración, estudio bíblico y oración el día jueves a las 7:30 y bueno, el día sábado tenemos, ¿no?, para la niñez a las 3 de la tarde. Este sábado va a ser un poco diferente, ¿no? Tenemos las Olimpiadas, ¿sí? ¿A qué hora tienen que estar acá? A la 1, por favor, 1 de la tarde entonces, para poder ir y bueno, ya participar de las Olimpiadas. Gracias damos, los líderes, el trabajo, la preparación que están teniendo. Dios quiera que, bueno, nos vaya bien, ¿no? Pero como decía en la oración esta mañana, bueno, queremos que realmente esos versículos que ellos están aprendiendo, los principios ahí en las unidades, realmente pueda ir tocando el corazón de los niños, ¿sí? Pero el día sábado a las 5 nosotros tenemos con los más jovencitos JB, entonces, y en la noche a las 7:30, bueno, el culto juvenil. Gracias a Dios están viniendo bastantes visitas en realidad. Pedirles simplemente, hermanos, sus oraciones para que realmente esos jóvenes no pasen, ¿no?, de largo, sino que el Señor vaya tocando su corazón, tomen decisión por Cristo, crezcan. Le pedimos sus oraciones por el ministerio juvenil. Muy bien, tenemos también este lunes, ¿no?, Libopen. No sé, ¿no está acá en la tablet? Creo, hermanos. No sé dónde está Carlitos. Bueno, pero ahí está, mis hermanos. Dice, bueno, mañana el 18 de octubre tenemos esta capacitación del Libopen. Lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 9:30 de la noche. Por favor, animarles. Realmente necesitamos, la iglesia necesita más maestros capacitados. Sé que tenemos nuestras ocupaciones, nuestro trabajo. Mire, son 3 días, un poquito de esfuerzo para que puedan estar preparados y poder también ser de bendición en la enseñanza o en el ministerio infantil. Un poquito relacionado con esto, queridos hermanos, gracias Carlitos. Un poquito relacionado con esto, antes que me olvide también,
también, hay algunos materiales de escuela dominical que no hay ahorita en la biblioteca. Sin duda, algunos cuando eran maestros, tal vez ¿no? El tiempo se ha pasado y se han olvidado de volver, y los que habían acá los han dispuesto todos. Así que todos los que han sido maestros de escuela dominical, por favor, rogarles, si tienen algún material en casa, se puedan acercar al pastor Eliseo o a su esposa y entregar, ¿no? Para que de ahí hagamos copias y se pueda volver a utilizar. ¿Ya? Esa recomendación, por favor, queridos hermanos. Tenemos esa imagen, como pueden ver en la pantalla. Hay un grupo especial dentro del ministerio de JB, ellos son los corredores. Entonces tenemos una segunda reunión, eran 16 jóvenes más o menos. Ellos ya están sirviendo en distintos ministerios bajo supervisión. Hay algunos que están aquí en Ministerio de Alabanza, pueden ver ahí a Santiago, él es de JB y bueno, ya está en el Ministerio de Alabanza, y así hay varios jóvenes que están en distintos ministerios que son supervisados, ¿no? Ellos firman un contratito ahí con la autorización de sus papás. Entonces tenemos una reunión el 24 de octubre a las 4 de la tarde, pedirles a los papás, ¿no? Yo sé que algunos, bueno, son jovencitos y tienen que cuidarles, obviamente, pero generalmente lo hacemos, la primera lo hicimos en la reunión de la hermana Libertad, entonces son hermanos confiables, hermanos maduros, estamos todos los líderes. Este 24 va a ser en la casa de nuestra hermana Darling Méndez, entonces estamos yendo todos los líderes, los llevamos de acá, los traemos acá, así que pedirle, ¿no? Su confianza. Es un buen tiempo para ellos, están creciendo, están aprendiendo, pedirles simplemente eso, por favor, su apoyo de esa manera, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos? El campamento familiar, el 2 de noviembre, hermanos, animales a que pueda ser parte de esto, ya estamos trabajando con los pastores, queremos que realmente todas las actividades, bueno, un 90% tal vez sean familiares, ¿no? Yo sé que ha habido algún reclamo por ahí, ¿no? Los hombres van hasta mediodía, luego se olvidan y todo es fútbol, ¿no? No va a ser así. Ahora estamos preparando todo tipo de actividades para que todos tengan algo que hacer, ¿no? Y vamos a intentar conseguir futbolines, también va a haber mesas de ping-pong, ¿no? Juegos de mesa, bueno, va a haber un montón de cosas para que realmente podamos disfrutar todos, tener un tiempo de comunión, ¿ya? Muy bien, quería explicarles, bueno, ahí está el afiche, uno y otro, es registrarse, por favor, los que van a cancelar y se van a anotar acá nomás. Entonces los encargados son el hermano Jorge Fernández y su esposa, la hermana Marta. ¿Están acá ellos? Vienen al primer turno, creo, ¿verdad? Muy bien, ellos están a cargo, entonces se pueden acercar a ellos, pero tenemos otra forma, hermanos. Hemos hecho un formulario en una aplicación que tenemos en Google Drive, y miren ahí, este es el primer formulario, de 5 a 12 años, así le va a aparecer, le vamos a enviar a los diferentes grupos, y ahí hay algunas recomendaciones. Dice, por favor, llene el formulario solo una vez. Ya hemos hecho esto con los jóvenes, pero algunos también en el Instituto Bíblico, pero algunos mandan 2 veces y un poquito se nos dificulta en el conteo. Ya solamente llénelo una vez y el formulario se va a cerrar el jueves 28 de octubre. Hasta esa fecha, sí, usted tiene la oportunidad de registrarse. Pasa esa fecha, el formulario se va a cerrar y ya no va a poder registrarse. Y también nos ayuda ese tiempo a poder nosotros organizarnos con los micros y bueno, preparar todo allá para la cantidad de gente que va a participar. Hay un segundo formulario que es de 13 años en adelante, ¿no? Sabemos que el costo, ahorita lo vamos a ver, cambia un poco, ¿ya? Seguimos avanzando, por favor. Muy bien, este es el formulario, ahí tiene que poner su nombre y apellido. Por favor, si lo pueden hacer de manera individual, mucho mejor. Ya, yo sé que algunos hermanos mayores no manejan esto, entonces los jovencitos que saben lo registran a su papá, a sus hermanos, a su mamá, por favor, de manera individual. Dice ahí la otra pregunta, bueno, vamos a hacer con el punterito, por favor. ¿Usaré el micro que contraten? Si usted tiene su vehículo, obviamente pondrá no. Y si va a usar los micros que vamos a contratar, entonces pone sí, por favor, ¿ya? Deporte que practique, acá puede seleccionar varios. Si usted juega voleibol, básquet, fútbol, los 3 puede marcar. Y si solo uno. Otros, bueno, puede poner ahí, o ninguno. Si no juega también usted, no hay problema. Estos datos nos sirven para la planificación, por favor. Muy bien, la última pregunta que usted tiene que hacer o el paso es esto, dice cuota 20 bolivianos, ¿no? Eso en el caso de los de 13 para adelante. En el otro formulario va a decir acá 10 bolivianos, ¿ya?
por favor coloque su nombre en el pago del QR y envíe el comprobante a este número. Es el número del hermano Yuri, él nos va a ayudar con las cuentas, por favor. Entonces, ¿cómo tienen que hacer acá? Ustedes ponen su entran a los que tienen, ¿no?, ahí en el banco, en la aplicación en su celular. Entonces, escanean ustedes ese QR que les hemos enviado y van a ingresar en su banco. Ahí está. Entonces, tienen que poner ahí, ¿no? Si es de 13 en adelante, 20 bolivianos. Y si es el otro formulario, 10 bolivianos, por favor, ¿ya? Y tiene que poner acá, bueno, acá es el importe, perdón, hermanos, acá es 20 bolivianos acá, seleccionan su cuenta, ¿no?, porque de ahí tiene que descontarse. Y esto es importante, hermanos, esto es lo que hemos sufrido mucho con nuestra hermana Ruth. Hemos tenido que, han enviado el comprobante, pero llegaba el comprobante, no sabemos de quién era. Entonces nosotros teníamos que adivinar. Usted ponga acá su nombre, ¿ya? Si está pagando, por ejemplo, el pastor Miguel, entonces va a poner ahí, ¿no?, Miguel Arredondo. Si va a pagar de Jeremías, ¿cuántos años tiene? Sí, ya paga, ¿no? Si paga Jeremías, entonces va a pagar ahí de Jeremías 10 bolivianos. Entonces sabemos que es de Jeremías, ¿ya? Y ese comprobante lo va a enviar, por favor, como le dije, al número que está ahí, que es del hermano Yuri Pedrazas. Él nos está ayudando con eso, ¿no? Si tienen alguna duda, de todas maneras, hermanos, nos pueden preguntar, ¿ya? Por favor, hermanos, que no pase con los jóvenes, ¿no? Hay un encargado que es el hermano Yuri. No, ya me pasó, Alfredo, ¿le puedo pagar a usted? O sea, se puede, nosotros aceptamos, pero luego es un lío para poder hacer las cuentas, para que podamos cuadrar. Entonces hay una persona encargada, por favor, simplemente con él les rogaríamos para que nos ayuden un poquito con la organización. Sí, avanzamos rápidamente, por favor. Muy bien, el aniversario. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos un video, por favor, si no me quiero olvidar. Hay un video, vamos a ver un momentito. Es un video muy agradable, muy lindo, así que si lo podemos disfrutar, por favor. Por otro lado, han tomado esa. Del ministerio. Por otro lado, han tomado desafíos de servir al Señor pastores en este lugar, y eso es maravilloso porque vemos en este lugar como un semillero para las iglesias de nuevos pastores y misioneros. Hoy es el campamento, la idea nuestra es presentar el Evangelio, presentar a Cristo, que no hay otra mejor noticia que dar, que la buena nueva de salvación, y es nuestro mayor enfoque, es un ministerio cristocéntrico. Muy bien, mi nombre es Jacobo Vieve, soy misionero con la Misión Bautista Internacional. Yo y mi esposa somos misioneros aquí, o estamos en Bolivia ya desde el año 94. Estamos aquí en el campamento David. Nosotros llegamos en la mitad del año, más o menos julio del 94. Y en este entonces estaba aquí todavía el hermano Tomás Everett, él era misionero con nuestra misión. Ya estaba aquí 27 años y yo vine para trabajar con él, y en ese entonces me pidió que le ayudara con lo que es los edificios hoy en día, y empezamos a construir. Yo solamente ayudé, no era tan profesional en construcciones, nada de eso. Ahora, cuando compramos ese lugar, era un campo de maíz. Todo lo para allá era solamente maíz. Aquí había caña más adelante y ningún edificio. Empezamos a construir. El primer año el campamento era muy rústico, pero en ese entonces también volvió unos meses después él con el hermano Howard Payne. El hermano Howard y su familia siguen involucrando en el campamento hasta hoy. El hermano Howard tenía un hijo
que se llamaba David y él estudió en la Universidad Bob Jones en Carolina, en los Estados. Y entonces David tenía el corazón de hacer ministerio con los jóvenes. Ese era su propósito, de ir a estudiar en el seminario allá o la universidad. Pero era durante la guerra de Vietnam y fue llamado como soldado a la guerra y murió allí en la guerra en Vietnam unos meses después de su llegada allá. Entonces nunca pudo realizar el ministerio con los jóvenes que él quiso. Entonces los pastores decidieron, junto con el hermano Tomás, de llamar a este lugar Campamento David, a honor del hermano David. Entonces estamos muy agradecidos. Hermana Howard y su familia siguen involucrando, siguen apoyándonos en ciertas maneras. Y ya son 20 y tantos años. Y este lugar ha tenido muchos cambios, pero también hemos visto muchos cambios en las vidas. Y es una gran bendición tenemos cabañas, tenemos cocina, comedor, etc. Creo que hay que hacerlo conocer este lugar. Es hermoso, es bonito, gracias a Dios por todo lo que se ha podido construir o tener. Es cómodo y creo que es un lugar que podemos dar o ofrecer a toda la gente para que pueda conocerle. Y creo que es buenísimo que las iglesias aprovechen este lugar. Por otro lado, obviamente que oremos para que este lugar, que ahora lo tenemos legalmente y que es un lugar que realmente reúne todas las necesidades de un lugar de campamento, pues también sea útil para otros ministerios. Como dije, si es verdad que no se puede usar, puede usarse en este tiempo para adelante, en la gracia del Señor lo va a permitir. Y pueden, a través del uso del campamento, a través de los alquileres del campamento, apoyar el ministerio, porque así se sostiene. Tenemos personas que trabajan acá, que cortan el pasto, que se paga agua, luz, es un servicio, pero a la misma vez creemos que es un ministerio. Entonces cada cosa que se invierte en este lugar es únicamente y exclusivamente para seguir manteniendo y poder potenciar el uso de este ambiente, de este campamento. Pueden orar, pueden usar el campamento, como también creemos que si hay alguien que quiera aportar para poder habilitar un mejor ambiente para las aulas, o los dormitorios, el comedor, la capilla, pues todo esto se puede agrandar porque hay el espacio, tenemos el espacio. Dios ha usado este ambiente, este lugar para poder edificar muchas vidas y creo que en este tiempo, más aún por la pandemia, se nos impidió un poquito tener todo este ministerio. Pero creemos que en el Señor estamos nuevamente reactivando todos los ministerios y podremos nuevamente tener lo que antes tuvimos, es decir, campamentos, retiros, eventos que nos lleven a presentar a Cristo, que nos lleven a poder predicar el Evangelio y que este lugar sea y siga siendo un lugar donde los jóvenes puedan ver atractivo, donde pueda ser un gancho, un anzuelo para poder presentar el Evangelio. Eso es el Campamento David y creo que en el Señor oramos para que ese propósito se siga manteniendo en el tiempo. Entonces ha habido una gran transformación en cuanto al campamento, en el terreno y lo que vemos hoy, pero también en las vidas que han venido. Y francamente creo que es una gran parte del propósito de este lugar. En este tiempo hemos soñado y hemos planificado, hemos hecho un proyecto para tener un ambiente en este espacio. Este espacio está libre, gracias al Señor, y creemos y soñamos que aquí podemos tener una piscina. Es un lugar tropical, el clima aquí en Santa Cruz, y por tanto creo que una piscina sería justo, sería lo que nos faltaría para enganchar todo el ministerio. Tenemos el 50% y oramos al Señor que Él nos pueda proveer el otro 50% para tener el proyecto de una piscina aquí, para bendición y edificar, seguir haciendo el ministerio de la predicación del Evangelio en este lugar. De poder disfrutar esas hermosas voces que Dios les ha dado a algunos de nuestros hermanos. Desde el próximo domingo a las 4 de la tarde va a haber el ensayo. Todas las personas que estén interesadas, por favor, al final de nuestro servicio se quedan acá para poder conversar y bueno, ¿no? Obviamente tienen que tener
talento, ¿no? Sin duda el profe Sergio ya les va a hacer la prueba y Dios mediante, bueno, vamos a tener al coro también en nuestra conferencia de aniversario, ¿sí? La graduación del Seminario Teológico Hebrón es el viernes 29. Nuestro hermano Nicolás está graduando, así que un motivo de agradecimiento también. Esperamos poder hacerle algo también con los jóvenes, de compartir con él este paso que está dando, ¿sí? Muy bien, finalmente, hermanos, tenemos una reunión con los líderes de JB hoy a las 5:30 por fuera acá en la iglesia. Los esperamos, Dios quiera que puedan estar todos. Vamos a ponernos de pie y oramos. Señor, gracias le damos, Padre Santo, esta mañana por el servicio. Gracias, Señor, por la paciencia de mis hermanos. Que podamos tener un buen almuerzo, un buen descanso, Dios. Y a la noche nuevamente estar reunidos como iglesia para seguir aprendiendo su palabra y alabarle, Padre Santo. En Cristo Jesús agradecemos por este tiempo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. acciones que Él puede reinar.